6 años de trabajo le llevó al periodista Javier Rebolledo investigar algunos delitos relacionados a las violaciones a los derechos humanos y el fraude del plebiscito de 1980, recopilados en un libro que se llama La danza de los cuervos. Queremos conocer más antecedentes sobre esto. Estamos acá en CNN Chile con el autor de este libro, Javier Rebolledo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Sé que el libro todavía no lo han lanzado, lo van a lanzar la próxima semana. Bueno, de ahí vamos a dar más antecedentes, pero partamos un poco hablando cómo te inspiraste o en qué objetivo te centraste para construir este libro, La danza de los cuervos. Mira, o sea, todo esto salió después de haber hecho la película El Mosquito con Marcela Said y Jan Desertó. Posteriormente nació la idea, en conjunto un poco con Jorgelino, de hacer un libro sobre su vida, porque siempre quedó la idea de que había quedado mucha información dura fuera del documental, porque el no era parte del objetivo tampoco del documental hacer una denuncia de ese tipo, más bien periodística. Entonces, digamos, de ahí salió la idea. Después me contacté con la editorial, que es Seibo, a través de la cual voy a hacer el libro, y Dauno Totoro, que es su editor, y digamos se fue fraguando esta idea de a poco de ir contando la historia de este tipo, de Jorgelino Vergara Bravo, que parte, digamos, como el mocito de la DINA, y que de a poco empieza a subir, por llamarlo de alguna forma, dentro de la estructura. Y ahí dentro de esta historia, él, bueno, dices tú dentro del resumen que hay del libro, se ve desde puertas adentro un testigo y protagonista, por lo tanto se van conociendo varios antecedentes. Y uno de ellos, de hecho, estuvo mencionado esta semana a propósito de las discrepancias por el homenaje que se realizó a Augusto Pinochet respecto al plebiscito. ¿Qué fue las cosas que concluiste y detectaste ahí? Mira, lo que pasa es que él parte trabajando en la Casa Manuel Contreras como asistente mozo, a los 15 años más o menos. Después pasa a formar parte de la Brigada Lautaro, que es la peor brigada, por llamarlo de alguna forma. Se puede haber un peor o mejor dentro de la brigada de la DINA, pero la más mortal o la más cruel, la que cometió los delitos más cruentos, más crudos. Y él pasa a formar parte de esta brigada. Entonces ahí le toca ver muchas cosas. Como asistente, al parecer todavía de mozo. Y después sigue trabajando hasta llegar a la Central Nacional de Informaciones, la CNI. Y dentro de ese trabajo es que se enmarca el plebiscito de 1980 y le dan, según él cuenta, la orden de ir a votar a las distintas comunas de Santiago por la opción sí. Es más de una vez, por lo tanto. O sea, mucho más de una vez. Votó en todas las comunas. Votó en todas las comunas de Santiago, almorzaron, por lo que él cuenta, digamos, en el libro, y después se repitieron el plato nuevamente. Y en este trabajo él recuerda que se encontraba con otros agentes de la Central Nacional de Informaciones, se saludaban, cada uno andaba en lo mismo, todos andaban en lo mismo, todas las brigadas. En Santiago, por lo menos, el recuerdo de él es que andaban todos exactamente cumpliendo el mismo trabajo. Por lo tanto, todos o más de una persona habían hecho este voto, que más de una vez, que salió además a la luz en estos días, claro, que él recuerda que se volvió a hablar sobre el tema. Muchas personas, o sea, muchos agentes, por lo menos toda su brigada, toda la brigada donde él estaba, en varios autos. Él recuerda una caravana, 3 autos, se bajan todos, los vocales de mesa informados, saben, los reciben, no hacen ninguna cola, siguiente comuna. Lo mismo en la siguiente comuna, todas las comunas de Santiago, almuerzo, y después todas las comunas de Santiago. Hay otras dudas que nos surgen sobre la danza de los cuervos, Javier. Quiero hacer un alto y a ustedes los quiero invitar a una pausa. A la vuelta seguimos conversando con Javier Rebolledo, autor de este libro, sobre las implicancias y la investigación que realizó durante este tiempo. Y seguimos conversando con Javier Rebolledo, autor de este libro, La danza de los cuervos. Ya habíamos abordado algunos tópicos, tú ya nos habías contado parte de la historia, Javier, que te había llevado a algunas conclusiones respecto, por ejemplo, al plebiscito. La pregunta que me surge ahora es, ¿estos testimonios y este trabajo de 6 años permita también determinar o conocer otros antecedentes que no son públicamente conocidos hoy? Claro, la investigación en estricto rigor todavía está en sumario, y el libro se basa en muchos de los testimonios que prestaron los agentes de la DINA que cometieron estos delitos, que es concretamente el único cuartel que se conoce hasta el día de hoy donde se exterminaron personas. Estamos hablando de tortura, muerte, inyección letal, por si acaso quedaban vivos, empaquetado, como lo llaman ellos, y posteriormente algunos de los lugares que tenían para la disposición final de los cadáveres, que era el mar, digamos, o la Cuesta Barriga. Por lo tanto, a partir de este testimonio... Son los propios agentes, claro, son los propios agentes los que cuentan. Llegas a descubrir de su propia voz el modus operandi, claro, cómo funcionaba. Exacto, está determinado en la investigación de Calle Conferencia. Ellos ahí, gracias al testimonio de Jorgelino I, fue el secreto mejor guardado de la dictadura durante 30 años, hasta el año 2007.
fecha en la que cargan con un crimen a Jorgelino, lo inculpa uno de los agentes. Y ahí él se decide hablar y cuenta todo el horror que se vivió dentro de ese cuartel, donde mataron a 3 direcciones clandestinas del Partido Comunista y a muchas personas más, inocentes que no tenían ninguna militancia política, en operaciones rastrillo, según él recuerda, y que no se va a saber nunca. La verdad es que es lo que sucedió. Es terrible ese cuartel. Conversábamos fuera de pantalla, Javier, y tú me decías que también esta conversación que tú habías sostenido con este hombre que se convierte en tu fuente, que da además pie para la historia del documental en el que también tú fuiste parte, que también da pie para comenzar a armar este libro. En él menciona antecedentes, inclusive con personas identificadas respecto a las mismas cosas que él te va contando, ¿no? Exacto, por ejemplo, en el caso del plebiscito de 1980, él recuerda otros compañeros que también participaron junto con él de este fraude. Entonces, si es que algún día existiera la voluntad política o la idea de algún abogado de derechos humanos o de muchos abogados de derechos humanos de encontrar un lado para poder investigar esto y abrir una causa, su testimonio está ahí. Su testimonio está ahí y lo que tendrían que hacer es llamar a declarar a los otros agentes que él menciona y ver si están dispuestos a hablar y ver si es posible, digamos, que hablen de alguna forma. En el caso de este hombre que se vuelve protagonista y que lo conocemos a partir de la película y después más en detalle a partir del libro, lo que tú recopilas en el libro, según lo que él te cuenta, él nunca antes, entrega este testimonio, pero nunca antes tampoco había entregado estos antecedentes como para que, me dices tú, abogados de derechos humanos o cualquier otra área vinculada pueda hacer alguna indagatoria específica en esto. No, lo que pasa es que él habla, como te digo, a raíz del caso de Víctor Díaz, el año 2007. Y él habla solo lo que le pregunta el ministro. El ministro lo que le interesa es calle conferencia, a Víctor Montillo en ese momento. Se derivan otros casos, pero fundamentalmente es calle conferencia. Lo que yo te estoy contando es muy posterior, el año 1980, ya cuando la DINA ni siquiera existía. Entonces eso es parte exclusiva de lo que aparece dentro del libro, entre paréntesis, es dentro de las cosas menos graves o menos atroces que se cuentan dentro del libro y que también él lo cuenta y lo entiende así. Él es un hombre, a partir de la investigación que tú haces, que está dispuesto a entregar estos antecedentes, a darlos a conocer en la instancia correspondiente. Sí, él ha declarado mucho. Gracias al testimonio de él originalmente, se procesaron a cerca de 70 agentes de la Brigada Lautaro, que no habían sido ni siquiera mencionados en un caso. Ahora, su memoria y su caso cambia una vez que él cumple 18 años, porque a él los culparon de todos estos crímenes porque era menor de edad. Pero distinto es cuando él ya trabaja en la CNI. Ahí él recuerda menos, por llamarlo de alguna forma, porque sabe que lo pueden procesar. Entonces, dentro de las cosas que recuerda, se encuentra este episodio del plebiscito. Pero hay otras cosas en las cuales probablemente a él no le gustaría verse envuelto. Como hay cosas como hechos delictivos, hechos delictivos que él podría quizás haber visto. Yo lo respeté, digamos, él no quiso entrar en ese tema, se explica en el libro cuáles son sus razones y, digamos, como te digo, se respeta su silencio, se deja así consignada profesionalmente la pregunta. Perfecto. ¿Vamos a hablar de ese tema? No. ¿Por qué? Por esto. Okay. ¿Cómo elaboras tú, dentro del punto de vista de la estructura, Javier, este libro? Porque sabemos que va mezclado un poco la construcción del libro con la película. La película va un poco centrada, me imagino que yo no la he visto, pero por lo que he podido apreciar se van, digamos, bifurcando diversos elementos a partir de su historia particular, claro. La historia del Mocito. En este caso, ¿tú también te tomaste de la historia o fue como una cosa más periodística? No, es la historia de él desde la infancia, desde que tiene, no sé, 5 años y queda huérfano hasta que llega a la casa del Manuel Contreras, el director de la DINA, y vive toda esa vida, digamos, dentro de esta familia y recibe tiene las primeras nociones de cariño o de calor familiar dentro de este lugar, la casa de este criminal, digamos. Sí. Por lo tanto, él tiene una relación bastante particular con... Sí, bastante cercana con toda la familia, iban de vacaciones juntos y todo, y de hecho lo nombran en la Brigada Lautaro porque es la brigada de mayor confianza del director de la DINA, era su guardia personal originalmente. Antes de dedicarse a matar personas, exterminar personas, era la guardia personal de Contreras. Lo pone ahí porque es de su absoluta confianza, ¿me entiendes? Porque ha cumplido muy bien la labor de asistente de mozo dentro de la casa, dormía en la misma casa de ellos. Claro, era como en un la pieza de la empleada, más. Claro, era un integrante más y pasaba las navidades, entonces todo eso está contado dentro del libro, como también su posterior paso a la DINA y luego más general
la CNI. Claro, una historia atractiva y también con una cantidad importante de antecedentes que son sumamente útiles para la historia. Sí, Estamos viendo ahí la portada del libro, Javier. Sí. Sabemos, no lo tenemos acá en la mano porque no está impreso todavía, pero ¿cuándo lo vamos a tener disponible? ¿Cómo? ¿Dónde lo vas a lanzar? Sí, el libro se lanza el 25 de junio, como te digo, es de Seibo Ediciones. Se lanza el 25 de junio a las 19:30 horas en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Perfecto. Miguel Claro, 509. Están todos invitados. Y ahí ya va a estar disponible para obtenerlo. Claro, a partir de ese momento, ya del 25 de junio en adelante, va a estar esperamos en todas las librerías de Santiago, o en muchas librerías de Santiago. Interesante la historia que nos has comentado un poco, como también para tratar de tenerlo y después leerlo. Javier Rebolledo, quiero agradecerte por haber estado Muchas con nosotros. gracias a ti. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos vamos a un corte, pero ya estamos de vuelta con más noticias.